Bueno, ¿qué tal con todos? Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos mi equipo y yo, conformado por Cintia Bautista, Abigail Sladita, Alisa Carrasco, Ayelen Rojas, Belén Calumani y quien les habla, Luciana Morales, realizando una entrevista a la psicóloga educativa Angélica Chunga. Primero que nada, licenciada, agradecerle muchísimo por este tiempo, por este espacio que nos ha dado. La verdad es que nos está ayudando un montón, no solamente con el cumplimiento de ese trabajo, sino también para nuestra formación profesional. Nos gustaría saber un poco para abrir la entrevista, conocer un poco de usted, de su perfil, más o menos sus funciones que realiza actualmente. Ok, buenas tardes con todas chicas. Agradezco la invitación y bueno, la oportunidad de poder colaborar con ustedes. Para presentarme un poquito, bueno, yo soy la licenciada Roxana Chuima Gómez. Ya vengo desempeñándome en el área educativa, es decir, en un colegio ya 8 años, como psicóloga, pero pero más de 15 años de experiencia en el área educativa. No, David no me he desempeñado con otras funciones, ¿no? También tengo una maestría en el desarrollo de la educación y también ejerzo la parte clínica. También atiendo, ¿no? Fuera de mi horario de trabajo en el colegio, también atiendo de forma particular, ¿no? A ciertos pacientes. Ujú. Por otro lado, pues, eh, soy casada, con 21 años de matrimonio y 2 hijos, a ver, hablando de la parte familiar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre su vida profesional. La primera pregunta que quisiera realizarle es, ¿cómo usted logra establecer un vínculo de confianza con los alumnos que van? ¿Cómo establezco un vínculo de confianza con los estudiantes en general? Sí, ¿Esa con es la los que... pregunta? Esa es la pregunta. Bueno, yo acá en el colegio atiendo los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Soy la encargada, es decir, soy la psicóloga de todo el colegio. Entonces, al momento de establecer estos lazos de confianza o el rapport, ¿no? Es diferente de acuerdo a cada nivel y a cada grado también, porque dependiendo del nivel y del grado, las características son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Si fuese alguien de inicial, tendría que, para adquirir la confianza del niño, ¿no? Tendría pues que hablar sobre algún juego, buscar alguna afinidad, ¿no? Con el estudiante, algo en común, algo que a ellos les interese para poder generar pues ese rapport o esa confianza, aunque la confianza no se gana desde el inicio, ¿no? Sino poco a poco mientras uno va conociendo al alumno. Ahora también la diferencia es que como yo ingreso a las aulas y ellos me ven ingresar constantemente, entonces eso también es una forma de generar un cierto vínculo, ¿no? Para que al momento de la entrevista me tengan un poco más de confianza. Pero básicamente va a depender de eso, del nivel, del grado, pero siempre trato de buscar algo en común para poder hallar ese rapport que uno espera y ellos me puedan contar. Y bueno, hasta ahora me va bien porque en general siempre los estudiantes me llegan a contar pues la dificultad que se les está presentando, ¿no? Me interesa y me parece muy positivo que usted pueda llevar esta conexión con los alumnados. Y más bien, ya que menciona que usted ingresa a las aulas, ¿qué tipo de estrategia utiliza usted para manejar la coordinación con el personal docente? A ver si entendí bien porque se entrecorta el audio. ¿Qué tipo de estrategias yo utilizo para coordinar con los docentes? Sí. Bueno, en todos los colegios existe un orden de jerarquía, ¿ya? Es decir, pues existe el promotor, la directora, los coordinadores, los docentes, ¿no? Para poder ayudar a un docente, primero pues uno tiene que conocer al docente, conocer su población, es decir, su grupo de estudiantes, saber, ahora hablamos de bastante de lo que es la diversidad, entonces en las aulas existe la diversidad, ¿no? Niños, estudiantes que tienen pues algún trastorno en el neurodesarrollo, entonces tengo que conocer la realidad del aula,
si el docente en su aula tiene estos niños con esta condición y de acuerdo a eso, a la realidad del aula, a los alumnos que ellos tengan, ¿no? Con diferentes, porque no solamente hablamos ahora de la diversidad de niños con trastornos de neurodesarrollo, sino también están los niños que puedan presentar dificultades en el área emocional o académica. Entonces, en base a eso, a lo que tú encuentres en el aula, va a depender las estrategias que tú le vas a dar al profesor. Si tiene un alumno pues con TEA, sus estrategias tienen que ir orientadas a cómo ayudar en el aula a un alumno pues que tiene esta dificultad con TEA. Pero el trabajo no solamente es ese, sino que como psicólogo educativo tú también tienes que mantener o tener la información de la parte clínica, ¿no? Del psicólogo clínico, quien ha diagnosticado, ¿no? Ha evaluado a este alumno. Entonces ya se convierte en un trabajo multidisciplinar. Entonces, una de las estrategias para llegar al profesor es pues que tú conozcas su realidad, conozcas la realidad del aula, tienes que tratar también de ser bastante empático con el profesor, ¿no? Y en base a eso, ya a lo que les estoy diciendo, ya dependerá de las estrategias que tú vas a utilizar, ¿no? Y las aulas son diferentes, no todos tienen las mismas dificultades en el aula. Va a depender también que uno conozca al profesor, ¿no? Conocerlo, porque en los colegios también se evalúa a los profesores para saber en qué condiciones se encuentran. Entonces, en base a eso, todas esas, tú vas a saber utilizar tus estrategias, una para llegar al profesor, que el profesor pues te entienda, ¿no? Tener una buena relación de trabajo y sepa que no lo estás pues solamente observando, porque a veces sucede eso, el profesor se puede sentir mal porque piensa que solamente lo están observando, ¿no? Para hablar sobre su trabajo, sino que sienta pues que realmente se le quiere ayudar en este camino de la enseñanza. Claro, al final del día, todos están trabajando por el bienestar del niño, ¿no? Como usted menciona, es una cuestión interdisciplinaria. Y qué bueno que ya hablamos de institucional. Quería preguntarle que nos comente un poco cómo es la rutina desde el momento en que llega al colegio y hasta qué hora mayormente trabajan en el colegio. Bueno, un psicólogo educativo en la mayoría de escuelas trabaja desde las 8, bueno, empieza su jornada en la escuela desde las 8 hasta las 5, 4, ¿no? Pero uno como personal, lógicamente, ingresa antes, dependiendo del colegio donde estás. En mi caso, yo ingreso a las 7:45, hasta las 7:45 es el ingreso, después está danza, a partir de las 8 de la mañana empiezo con mis funciones, pero yo tengo un horario diferente a la mayoría de psicólogos educativos, es decir, yo trabajo de lunes a viernes hasta las 2:45 de la tarde. Sin embargo, tengo entendido que la gran mayoría de psicólogos educativos en otras escuelas trabajan ya sea hasta las 4 o 5 de la tarde. En mi caso, pues por contrato no laboral y porque cumplo con otras funciones, como mencioné, en las tardes que yo atiendo, entonces mi horario es hasta las 2:45. Entiendo. Y entonces, según usted y su experiencia, ¿cómo describiría el rol principal de un psicólogo educativo en el contexto escolar? Ya, son varios roles que nosotros cumplimos los psicólogos educativos dentro del contexto escolar, ¿no? No solamente es uno. Nos encargamos, en mi caso yo me encargo de ver toda la parte emocional, el área emocional de los estudiantes, ¿no? Ahora pues el Estado pide, uno de los objetivos dentro de la escuela es ver la parte socioemocional de los estudiantes y atender la diversidad. Esos son los objetivos principales que tiene ahorita el Estado para este año 2025. Entonces, en base a esos objetivos y a los objetivos de la escuela, es que el departamento psicopedagógico trabaja. Entonces, yo abordo todos los casos socioemocionales que se presenten, todo lo que está relacionado al aprendizaje bajo rendimiento académico, ¿no? Dentro de mis funciones está lo que son las escuelas para padres, la evaluación a los estudiantes, no igual al área clínica, porque para eso se derivan. En el área educativa hay algunas pruebas, ¿no? Que le competen, no nos competen a nosotros, ¿no? Sino al área clínica.
tengo que hacer informes, ¿no? Informes de las evaluaciones de los alumnos, ¿no? A quienes yo puedo entrevistar o evaluar, atiendo a los padres de familia, realizo pues informes trimestrales, el trabajo del departamento psicopedagógico, ¿qué más? Hago talleres, tengo a mi cargo ya internos del área de psicología, quienes también tengo que apoyar, así como voluntarios de su universidad, por ejemplo, quienes vienen acá a poder adquirir experiencia y aprender. Entonces, una de mis funciones también es poder instruir, ¿no? Para que puedan ellos saber cómo hacer una sesión, cómo hacer un taller, qué tienen que hacer en la parte educativa. O sea, en realidad son varias funciones las que un psicólogo educativo cumple dentro de un colegio, ¿no? Y va a depender también de la cantidad de psicólogos que haya en una escuela. En mi caso, como yo soy la única, entonces tengo que desempeñar varios roles, ¿no? Entiendo. Y entre todas las funciones que usted nos mencionó, ¿nos podría detallar un poco más cómo ustedes abordan lo que son estudiantes con necesidades especiales o discapacidad intelectual? ¿Qué funciones específicas realizan en ese caso? ¿Con discapacidad intelectual me dices? Sí, con discapacidad intelectual. ¿Qué funciones ¿Solo te refieres específicas? No, no, le repito ¿Solo te otra vez. refieres a lo intelectual o te refieres en general a todos los que presentan alguna dificultad o tienen trastorno de neurodesarrollo? Porque en el trastorno de neurodesarrollo están varios, ¿no? El TEA, TDAH, aparte tenemos también lo que es la discapacidad. Ahora, si hablamos de discapacidad, no solamente es la discapacidad intelectual, auditiva, visual. Nosotros somos un colegio básica regular, ¿no? Porque para ciertos casos es el colegio básica especial. En el caso de básica regular, se cuenta con alumnos, pero no con un diagnóstico severo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los TEA, es con un diagnóstico nivel de apoyo 1. Sí, Entonces, el trabajo, como te digo, se va a orientar que cuando existe un alumno con un diagnóstico, ¿no? Con una característica, el padre debe presentar al colegio el informe psicológico. Y el informe psicológico contiene recomendaciones para el colegio. Y en base a esas recomendaciones, el colegio, el departamento de psicología informa a los profesores y en base a eso se trabaja con los alumnos. Muy aparte de otras estrategias que uno puede encontrar en el aula para ayudar al profesor, pero se rige bastante en el informe que el padre trae a la escuela. Buenas tardes, maestra. Una pregunta más de contestar. Usted se enfrenta a familias que suelen normalizar la violencia o que están atravesando crisis económicas muy fuertes. ¿Cómo aborda usted una conversación sobre el comportamiento de sus hijos sin juzgar una situación familiar? Es decir, o sea, ¿cómo maneja estos casos cuando sabe que enviar una queja a casa puede resultar incluso en hacer incluso más violencia contra el niño? No escuché bien porque al inicio no se escuchaba bien tu audio. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, en realidad, ¿cómo maneja el tema de las violencias con respecto a los niños? Ya que se suelen normalizar en familiares, bueno, en estas familias que suelen tener crisis monetaria incluso. ¿Cómo usted aborda esto a pesar de que el enviar una queja a casa puede resultar en más violencia hacia el niño? No entendí al principio la pregunta. ¿Dijiste crisis monetaria? No entendí. Crisis monetaria. Ahora ya no se escucha el audio. Ah, ok. De nuevo, discúlpeme. Cuando usted se enfrenta a familias que suelen normalizar la violencia o que están atravesando una crisis económica muy severa, ¿cómo usted aborda estas conversaciones sobre el comportamiento de sus hijos y juzgar la situación familiar? Además de que estos casos, cuando usted suele enviar quizás una queja, puede ser desfavorable para el niño, porque se pueden
no, te estás Bueno, quejando, nosotros etc. primeramente no juzgamos, pues, no estamos para juzgar, ¿no? Entonces de ahí teníamos que acomodar un poquito la pregunta. Los psicólogos no estamos para juzgar, no somos jueces, empezando desde ahí. Porque si ya pensamos que somos jueces, pues definitivamente tu trabajo lo vas a hacer mal, ¿no? Vuelvo a repetir, tú eres psicólogo, no estás para juzgar, no eres juez. Tú vas a escuchar y vas a tratar de ayudar a la familia, ya sea si está pasando por un problema, no, como tú dices, por ahí creo que escuché de violencia familiar, ¿no? O crisis monetaria, crisis creo que me dijiste, ¿te referiste a lo económico o solo a la violencia familiar? ¿A los dos? Claro, ese tipo de situaciones, crisis económicas como problemas de violencia familiar, claro. Nosotros los psicólogos no vemos las crisis económicas, ¿no? En colegio particular nosotros no tenemos que ver nada financiero. Lo financiero se trata con el área correspondiente, ¿no? Secretaría, lo que ve, administración, pero un psicólogo no va a hablar de economía con el padre, ¿no? ¿Qué de economía podría hablar yo con el papá? ¿No? Ya, no sé, que el papá diga, pues, que está, no, difícilmente un papá te va a decir, pues, te va a hablar sobre su tema monetario, ¿no? Al menos en particular, entendiendo también a qué colegio te estás orientando. Si tú entrevistas a alguien que está en colegio estatal, lógicamente vas a encontrar un montón de casos, ¿no? Por deficiencia en el dinero, pero en los colegios particulares se supone, de comillas, que si están en particular y están pagando una pensión es porque la economía no está tan mala, ¿no es cierto? Porque si estuviera súper mal, entonces tendría que estar en otro tipo de colegio. Por ahí el padre te puede llegar a comentar nada más que está pasando por un momento crítico, pero no te va a hablar de pensiones, no te va a decir no pago, ayúdeme porque no pago, no estoy estresado. Difícilmente va a suceder eso, ¿no? En un colegio particular. Ahora, si tú te enteras de violencia familiar que está pasando el niño, ¿no? Eso ya sería otro caso. Ahí primero tienes que hablar con el papá y recaudar información de qué es lo que te dice, porque de frente no vas a entrevistar al papá y le vas a atacar, ¿no? ¿Sabe qué? Ese niño me dice que en su casa usted le pega, usted le hace esto, el otro, ¿no? Porque ya no vas a llegar a nada con el papá. Entonces tú tienes que aprender a saber hacer preguntas e informarte, ¿no? Señor, ¿cómo, no sé, se le está entrevistando, ¿no? ¿Cómo le ve su ambiente familiar? Cuando su niño no se porta bien, ¿cómo usted por ahí lo corrige? Después de enterarte, mire, su niño me ha contado esto, ¿no? Por ahí, referente a la corrección, y de acuerdo a eso tú vas a ir haciendo tus preguntas, pero tus preguntas, vuelvo a repetir, tienen que ser adecuadas sin hacer que el padre se sienta que lo estás juzgando. Y de acuerdo a eso ya nosotros le vamos a brindar la orientación. Ahora por ahí no suscita el papá, pasa algo pues muy grave, que tú te enteres, que ya no puede ser mucho la escuela, ya tú pasas al siguiente caso, como la denuncia por medio del CICB o alguna entidad de protección pues a los menores, ¿no? Pero al principio es conversar con los papás, pero de forma adecuada. Ahora siguiendo con la siguiente pregunta, vamos a ver cómo identifica a un estudiante que presenta dificultades de aprendizaje o atención. Se identifica de muchas maneras, ¿no? Es más, primero lo puede identificar el profesor, que es quien lo ve todos los días y le está enseñando, ¿no? Lo vas a identificar si ves que tiene, primero por las conductas, ¿no? Se entretiene, no copia, juega con sus compañeros, o se puede entretener en su mismo lugar sin pararse de su asiento, ¿no? Y luego el profesor avisa, lo deriva al departamento psicopedagógico, se llama al niño, se conversa con él, se puede tomar una prueba pero que no sea muy larga, y luego ¿no? Después de una observación de varios días, se puede decir entre comillas, ¿no? Y con referencias, ya recién llamas al padre de familia y lo derivas al área clínica para que el área clínica no evalúe, haga una evaluación completa y pueda diagnosticar si realmente está teniendo un problema de atención y concentración, si tiene el trastorno del TDAH o qué está sucediendo con el niño.
Después de tú saber el diagnóstico, recién se va a proceder a la forma correcta en la que se va a abordar el caso, ¿no? Si fuese un problema de atención y concentración. Pero el área psicológica no trabaja sola, siempre tiene que estar acompañada de la parte clínica. Ya, entiendo que primero tiene que evaluar. Claro, primero hay que Entiendo que observar. debe evaluar al alumno mediante lo que va en la clase sucediendo, lo que va. Correcto. Bueno, pasando a la siguiente pregunta es, ¿qué papel cree que tendrá la psicología educativa en el futuro de la educación? Bueno, mientras haya educación, siempre va a existir la psicología educativa, ¿no? Aunque ahora existe, pues, ha habido la educación virtual, ¿no? Así haya virtual, siempre se va a necesitar de alguna forma de un psicólogo educativo. No, aún se sabe, pues, que la IA todavía no nos puede reemplazar, porque ahora luchamos contra la IA, ¿no? Pero siempre va a existir, pienso yo, la función del psicólogo y es indispensable dentro de la escuela, ¿no? Cumple un rol bastante importante, más aún ahora porque nuestra realidad es que se ha elevado la tasa, ¿no?, de problemas de salud mental en las escuelas, ¿no? Y se acrecentó a raíz del COVID, ¿no? Los 2 años de confinamiento hicieron que la tasa se elevara. Entonces, aún ahora nosotros luchamos con eso, pero también la realidad va a depender de la problemática de la escuela. No todas las escuelas vivencian lo mismo, ¿no? No estamos, al menos los particulares, como un colegio estatal que por su población, ¿no?, que puede sobrepasar o llegar a los 800 alumnos, no necesitan, es más de un psicólogo, ¿no? Y a eso también, pues, es una realidad que se está tratando de ver. ¿Cómo hacer para que haya más de un profesional en el área de psicología educativa? O sea, mientras existan estudiantes, existan escuelas, exista ser humano, el psicólogo educativo, pienso yo, va a ser indispensable. Buenas tardes, licenciada Ángela. Bueno, usted nos había comentado con anterioridad que actualmente el objetivo del Estado peruano había propuesto que se debía enfocar el psicólogo educativo más en la parte socioemocional de los estudiantes y en la diversidad, ¿no? Y entonces, en su experiencia, ¿usted cree que el sistema educativo no realmente entiende qué es y cuáles son el rol del psicólogo educativo? ¿Me podría repetir la última parte? Sino que por aquí hay mucho ruido, no he escuchado bien. Sí entendí que la pregunta va orientada a los 2 objetivos principales, que es ver la parte socioemocional y la parte inclusiva de los estudiantes. Pero de ahí que siguió en la pregunta. Sí, si entonces en su experiencia, ¿cree usted que el sistema educativo peruano realmente entiende qué es y cuáles son los roles de un psicólogo educativo? Sino que tengo un alumnito que ha llegado a buscar. Un ratito, espera. Si el Estado está entendiendo bien lo que es el rol de un psicólogo educativo, ¿no? Yo creo que en cierta manera, no al 100%, porque si lo entendiese bien, hubiesen más psicólogos educativos en las escuelas, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que más lo entienden por la parte de las funciones que debe cumplir el psicólogo, porque esas sí las tiene establecidas. Existe el TOE, el comité disciplinario, el área de tutoría, existe, o sea, dentro de las escuelas piden varios departamentos, ¿no?, donde el psicólogo participa, ¿no? Pero yo lo veo que de esa parte entienden lo que debe cumplir un psicólogo dentro de la escuela, pero no entienden la necesidad de que haya más de uno en las escuelas para poder, ¿no?, abordar todos los casos que se presentan en las escuelas, ¿no es cierto?
porque la realidad pues es que uno no podría abordar una cantidad, no solo de 600 estudiantes, ¿no? 500. Por eso que una forma de compensar para el Estado es que ahora están incluyendo a los CERUM dentro de las escuelas, ¿no? O sea, los CERUM están siendo enviados a las escuelas para apoyar en el área psicológica, ¿no? Al psicólogo educativo. Sin embargo, pues los CERUM también tienen la parte de que no tienen la experiencia en el área educativa, ¿no? Y eso también es algo que vieron en el colegio de psicólogos, ¿no? Entonces yo creo que si se entendiese mejor, el Estado invertiría más en contratar más psicólogos educativos, con la experiencia en educación, ¿no? Porque también hay diferencias con el área clínica, ¿no? No es lo mismo el área clínica que la parte educativa. Si se entendiese eso mejor, creo que nos iría mejor, ¿no? Pero lamentablemente todavía estamos en ese proceso. Bien, muchas gracias por su comentario. Ahora, para finalizar, me gustaría preguntarle qué consejo daría a futuros psicólogos educativos que recién inician su práctica profesional en los colegios. Ya. Primero, todo psicólogo en general debe tener, pues, primero la vocación. Tiene realmente que tener la vocación, ¿no? Que va orientada a tu preocupación por el ser humano, ¿no? Si realmente tienes esa vocación de preocuparte por el ser humano, de ayudar al ser humano como tiene que ser, ¿no? Con estas habilidades de saber escuchar, de tratar de ser empático, ¿no? De querer ayudar a las personas, yo creo que de ahí parte, ¿no? Si tú tienes esas características, entonces te va a poder ir bien, ¿no? Si a ti te gusta, pues, ayudar, esta vocación de servicio y amas tu trabajo, ¿no? Amas lo que haces y entiendes el valor que tiene desde pequeños, te va a ir bien. Eso es lo principal, porque puedes tener el conocimiento que quieras en la universidad, puedes ser el mejor estudiante, sacarte las mejores notas, pero si no tienes esta vocación, difícilmente vas a poder ser pues el psicólogo que se espera, ¿no? Porque no solamente de conocimiento tenemos nosotros que estar llenos, ¿no? Sino también tiene que haber esta parte humana de querer ayudar realmente, de querer pues aportar y cambiar vidas, porque de eso se trata. Ayudamos, organizamos a las personas, ¿no? Ayudamos a que puedan mejorar con sus familias. Al menos en la parte educativa ayudamos a los estudiantes a que de alguna forma sus familias los entiendan y sus familias puedan mejorar, ¿no? Es un poco difícil porque los estudiantes vienen de diferentes estilos de crianza y las familias también tienen su forma de enseñar a sus hijos. Entonces, ¿no? Nos enfrentamos a una diversidad. Pero, como les vuelvo a repetir, si tienen esas características, ¿no? Yo creo que les podría ir bien en el área educativa, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia y por participar en esta entrevista. Se lo agradecemos infinitamente, licenciada. Y bien, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Reitero los agradecimientos por parte de todos mis compañeros. Gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Y si por ahí alguna se anima en la parte educativa, ¿no? Que tengan muchos éxitos. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. En conclusión, la entrevista permitió reconocer una problemática central. La falta de psicólogos educativos en las instituciones no solo responde a una cuestión de cantidad, sino de comprensión de su rol. No se trata solamente de poner un psicólogo por colocarlo, sino de asumir que su presencia implica una labor especializada que debe ser entendida para ser valorada y, en consecuencia, ejercida de manera pertinente. Solo cuando se reconoce la verdadera función del psicólogo educativo dentro de la comunidad escolar, se pueden generar condiciones que permitan que su trabajo impacte positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes. La entrevista con la psicóloga educativa nos permitió comprender la importancia de su rol dentro de la escuela. Ella resaltó que su labor no se limita a tener dificultades emocionales o académicas, sino que también implica coordinar con docentes, orientar a las familias y trabajar desde un enfoque preventivo e inclusivo. Señaló que la confianza con los estudiantes se construye poco a poco, que cada aula presenta realidades diversas y que el trabajo en equipo con otros profesionales es fundamental.
Finalmente, destacó que la vocación, la empatía y el deseo genuino de ayudar son cualidades esenciales para quienes elijan esta especialidad. En conclusión, la psicología educativa resulta clave para el bienestar socioemocional de los estudiantes y para el fortalecimiento de la comunidad escolar. Bien, ahora en relación con lo que dijo la licenciada, considero bastante importante reconocer que su experiencia se basa en colegios privados, donde la situación económica de las familias no suele ser un factor determinante en el aprendizaje del niño. Sin embargo, al mirar una realidad en colegios públicos, existe una realidad distinta, ya que las carencias económicas, las influencias familiares sí tienen una consecuencia dentro de la conducta y rendimiento escolar significativo. Esto nos lleva a reflexionar que en realidad, aunque los aspectos sociales sean diferentes, la violencia, las dificultades emocionales pueden presentarse en cualquier nivel socioeconómico. Lo que en realidad resulta importante adoptar nosotros durante nuestra formación como psicólogos es no juzgar, como dijo la licenciada, sino que comprender, acompañar y diseñar estrategias que protejan al niño. Pienso verdaderamente que es un desafío el adoptar nuestras conductas de intervención a cada realidad mediante la sensibilidad, que es importante, el compromiso ético para un labor psicológico y siempre que esté con el objetivo central, que es el bienestar del estudiante, identificando las limitaciones que puedan tener una influencia en su aprendizaje y entorno. Gracias. La entrevista me permitió confirmar que el psicólogo educativo es una figura indispensable dentro del colegio, ya que su labor no puede ser reemplazada por alguna guía o alguna otra profesión. Uno de los roles que tiene el psicólogo educativo es poder acompañar de manera cercana, generando poco a poco esa confianza con los estudiantes y la comunidad educativa. Aunque puede ser un proceso gradual, es clave para los psicólogos, ya que puede identificar las necesidades, brindar apoyo y contribuir al bienestar integral de los estudiantes. En cuanto a cómo el Estado peruano está viendo la psicología educativa, podemos confirmar que sí existe esta infravaloración, esta visión incompleta de la necesidad de no solo uno, sino de varios psicólogos educativos competentes y con experiencia. Y sobre todo en colegios donde no solo hay 50 estudiantes, sino hay 600, 700 estudiantes. Así que gracias a la información en esta entrevista, podemos decir que si bien ha habido un avance en esta área, aún falta mucho por recorrer. Bien, en base a la entrevista realizada, es importante reconocer que la evaluación psicopedagógica no solo busca identificar dificultades, sino también reconocer fortalezas y abrir caminos de aprendizaje. Cada estudiante es único y nuestro rol como psicólogos educativos es acompañar su proceso, potenciar sus recursos y brindar las herramientas requeridas para que alcancen su máximo potencial, no solo académicamente, sino también de manera personal. Tú no has visto nada. Ok.